Hola a todos, buenas noches. Michelle, si gustas empezar, por favor. Listo, buenas noches, doctora. Bueno, pues compañeritos, yo les voy a hablar de orbitopatía tiroidea y pues bueno, esta es una enfermedad autoinmune orbitaria que se asocia obviamente bueno, sobre todo a enfermedad de Graves. Lo voy a enfocar un poquito más en oculoplástica, que pues vamos a mencionar bastantes cositas, ¿no? Cuando está activa, inactiva, qué tratamientos, etcétera, para pues cuando tengamos un paciente, pues básicamente valorarlo primero bien y pues ya de ahí dar inicio al tratamiento, ¿sí? Bueno, como definición, es una enfermedad autoinmune que va a afectar el contenido orbitario. Entonces, ¿esto qué va a pasar? Pues va a ocurrir que es una activación de fibroblastos orbitarios por los autoanticuerpos y principalmente contra el receptor del TSH y el IGF. Más adelantito en la fisiopatología les voy a explicar tal cual como es. Y pues esto es lo que va a causar, pues, producir una infiltración inflamatoria, que pues va a haber un depósito de GAGs y una expansión tanto muscular como de la grasa, ¿no? Entonces esta va a terminar como aumentando el volumen del contenido de la órbita, y pues lo que vamos a observar, igual también en oftalmopatía de Graves, pues aquí tenemos su triada, que no sé si se ve mi mouse, pero bueno, Sí se ve. esta tarea va a tener signos orbitarios, hipertiroidismo y mixedema pretibial, ¿no? Entonces, pues tenemos que hacer una anamnesis bastante profunda del paciente, incluso aunque nos vengan con los datos muy significativos de esta sospecha, simplemente por, no sé, tener problemas de tiroides, más que veamos los ojos así, pues hay que hacer pues una investigación más profunda, ¿no? ¿Qué vamos a ver? Pues una inflamación de los músculos extraoculares, va a haber la expansión de grasa orbitaria, una remodelación fibroblástica, como les estaba mencionando, por lo tanto, pues nos va a dar este volumen orbitario y esta es la primera causa, bueno, la causa más frecuente de proptosis y estrabismo restrictivo en el adulto, ¿no? Entonces, aquí hay unas fotitos en las cuales pues vamos a irlas viendo de todos modos más adelante, ¿no? Como epidemiología, la enfermedad pues es más frecuente en mujeres, aunque cuando ocurre en hombres pues suele ser un poquito más severa. El pico de presentación es entre la cuarta y la sexta década de la vida y la gran mayoría de los casos están asociados a enfermedad de Graves. Si se fijan aquí, del 80 al 90%, un 30 sí o sí va a tener orbitopatía tiroidea, ¿no? Entonces, también en un pequeño porcentaje, como puede presentarse en eutiroideos y un 1% en hipotiroidismos. Bueno, como factores de riesgo, el principal es el tabaquismo, radioyodo, hipotiroidismo no controlado y una TSH elevada. Esto puede ser modificable, totalmente, y claramente pues está demostrando que se ha demostrado que en pacientes fumadores tienen mayor riesgo a desarrollar esta enfermedad. Se presenta incluso más severa y responden peor al tratamiento, ¿no? Entonces, pues vamos a ir desglosando un poquito más. Como fisiopatología, aquí pues el más importante aquí básicamente va a ser el fibroblasto, ¿no? Entonces, en esto va a iniciar con una respuesta autoinmune mediada por linfocitos T y B, que los linfocitos B van a producir autoanticuerpos, principalmente contra el TSH y el IGF-1 que les había mencionado previamente. Estos autoanticuerpos, junto con las citocinas liberadas que van a tener por los linfocitos T, que están de esta parte de aquí,
van a activar la célula clave, que pues obviamente es el fibroblasto, y una vez que esté activado este fibroblasto puede seguir dos vías principales, ¿no? La de la grasa y la de los glucosaminoglucanos, ¿no? Entonces, aquí la primera, por ejemplo, este, hace una diferenciación de los adipocitos y por lo tanto va a producir una expansión de la grasa orbitaria y pues va a llevar a la apoptosis, ¿no? Y en el otro, ya aquí, como les decía, va a contribuir en la parte de los GAGs, que esta va a ser la segunda como vía y como puede ser también como ácido hialurónico, proteoglucanos. Estas moléculas lo que van a hacer es atraer agua, van a producir un edema y el aumento de volumen de los tejidos orbitarios, ¿no? Y pues ya como ven aquí que dice scar formation, que pues ya es cuando los músculos ahí es cuando ya están mucho más involucrados o empiezan con la fibrosis, ¿no? Las manifestaciones clínicas, las más frecuentes van a ser retracción palpebral, ¿no? Se menciona que es la mirada de que esté asustada. Posteriormente puede aparecer la proptosis por expansión del contenido orbitario y también es muy común la diplopia restrictiva, ¿no? Eh, por la restricción de los músculos, ¿no? Aquí les puse aquí abajito cuáles son los que están más involucrados. El número uno, o sea, el principal va a ser el recto inferior, pero también puede ser el recto medial, ¿no? Son los que están más comúnmente afectados. Y pues bueno, por esta situación puede haber también eritema conjuntival, llegar a queratopatías, podemos ver también quemosis y pues ya en las complicaciones ya podemos hablar de alguna neuropatía óptica compresiva por estos mismos, por el volumen que se puede llegar a generar, ¿no? Como signos clínicos, aquí les puse una tablita de todos estos, de los cuales en varias de la literatura mencionan muchísimo más frecuente el de Kosher y el de Dalrymple, que es en mujeres, y en hombres es el de Von Grafé. Pues bueno, en posición de reposo, menciona que el párpado superior se encuentra retraído totalmente, lo que deja visible la zona de la esclera superior al limbro corneal. Y el otro, el de Darlimper, perdón, el de Kosher, pues es un signo subjetivo que hace referencia al aspecto de la mirada fija, de asustada, como les había mencionado. Y el del hombre, que es un descenso desfasado o retrasado del párpado superior al bajar la mirada, como en la parte esta que vemos de aquí arriba, ¿va? Bueno, también pues vamos a tener signos de estrabismos. Por ejemplo, aquí pues en una hipotopia y limitación de la elevación va a estar acompañada de retracción palpebral superior, va a haber una fibrosis obviamente del recto superior y una limitación hacia la mirada superior y la abducción. Puede haber endotropia, perdón, y limitación de la abducción, esto generada por el recto medial, ¿no? Y las pruebas de deducciones forzadas y pasivas, pues estas son bastante importantes. Es básicamente que tomemos una pinza y sostengamos, por ejemplo, en la parte de la conjuntiva y decirle al paciente que mueva el ojo hacia el músculo contrario que queremos valorar, ¿no? Y también pues podemos ver la diplopia, que por lo general son verticales, pero esta es por el recto inferior, ya que es la más común, y puede ser diplopia horizontal, que esta ya es por fibrosis del recto medial. Hay un test que se llama de Braille. Esta básicamente es una medición de la PIO. Aquí es tomar la presión viendo hacia el frente primero y luego con la mirada hacia arriba porque la restricción del recto inferior elevaría la PIO, o sea, no debería de elevarse en casos normales, ¿no? Entonces, estas tomas de presión nos ayudan para valorar el compromiso muscular, ¿no? Así sea, ya sea que hagamos
que sospechemos que el recto medial es el que está involucrado, pues haríamos el movimiento contralateral para que checar las presiones, ¿no? Y si hay unos cambios de 4 milímetros, por ejemplo, si al mirar al frente, no sé, tuviera 13 y hubiera unos cambios de 17 a la hora de nosotros este, pedirle que suba la mirada, ahí ya pues tendríamos un test de Braille positivo. Esto es pues bastante importante y pues nos ayuda como a ir viendo simplemente en la pura consulta antes de llegar como a estudios pues ya de tomografías o de imagen, ¿no? Bueno, aquí es súper importante pedir pues tag de órbitas, que es como el número uno, es el más útil y pues un hallazgo clásico va a ser el engrosamiento muscular, que respeta la inserción siempre tendinosa, ¿no? Esto es lo más importante para comparar con otras patologías, ¿no? Ahorita les voy a decir los diagnósticos diferenciales, en los cuales pues ahí pudieran no respetar tanto la inserción tendinosa. Entonces, por ejemplo, aquí pues vamos a ver un engrosamiento fusiforme muscular, aumento de la grasa orbitaria y el crowding apical, ¿no? Como vemos aquí también es el signo de la Coca-Cola, el cual aquí, como nos lo señalan, está el engrosamiento del músculo. Hay una rectificación ya como del mismo nervio. ¿Por qué motivo? Pues obviamente es porque está empujando hacia adelante y pues él es como, pues literal como que se estira básicamente el nervio, ¿no? Entonces aquí igual también, o el crowding, el signo de crowding, que es como si semejara un bolo, ¿no? Entonces es muy importante también ver la simetría también de los músculos, pues todos deberían de estar más o menos del mismo grosor, a la hora de estar viéndolos en alguna, tag, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta parte de aquí, pues se ve mucho más engrosado que este de aquí. Y ahorita les voy a poner otros ejemplos, ¿no? Aquí también igual es muy importante el apiñamiento del nervio con el músculo, provocando igual la verticalización o que esté como más rectificado el nervio óptico, ¿no? También podemos usar, o sea, igual, no esperarnos tantos al ataque. Nosotros tenemos ecos ahí a la mano y una de las partes importantes, por ejemplo, aquí en este corte que es sagital, vamos a observar un engrosamiento del vientre, del músculo, con la inserción del tendón, pues normal. ¿Cómo podemos observar? Simplemente aquí, cuando hay una baja reflectividad en el modo A, pues nos va a sugerir que está pues cursando con una inflamación. Y pues bueno, aquí en una resonancia magnética incluso también lo podemos apreciar, se lo señalé aquí con una línea punteada, perdón, cómo está la diferencia del engrosamiento de los músculos de ambos rectos mediales. En esta de aquí, cómo volvemos a ver la simetría de tanto del ojo derecho como del izquierdo. Eh, eh, Tiene mayor afección en el ojo izquierdo y aquí abajito vamos a ver un aumento del tejido graso, todo lo blanquito que alcanzamos a ver, pues se ve bastante pronunciado, más el engrosamiento también de los músculos, ¿no? Y en esta última foto, pues vamos a ver también lo que les decía, ¿no? Un empinamiento del músculo con el nervio y pues teniendo esta rectificación. Ahí sí, Diagnóstico. ¿puedes regresar, por favor, Michelle? Sí, doctora. Sí. En ese corte, en el primer corte que tienen ahí, es un corte axial. Ujú. En ese corte es muy importante ver el ápex, como dices, el apiñonamiento que se da a nivel del ápex es muy importante porque ahí podemos ver el engrosamiento muscular y cómo el nervio a nivel justo del canal óptico se puede empezar a comprimir. Entonces, si vemos que el nervio óptico no se ve tan apretado a nivel del canal óptico, pues no sería tan urgente, pero si ya empezamos a ver que el paciente tiene baja visual y después tomamos una tomografía y en este corte vemos
que los músculos hasta atrás están todos engrosados y que el nervio está todo apretado, pues el tratamiento es más urgente. Igual en el corte coronal lo pueden ver, Así. pero el de al lado, nada más que ahí está todavía muy a nivel del nervio óptico como intraconal. Si se van más hacia atrás, en el corte coronal donde tiene la flecha morada, Ujú. ese mismo corte nada más hacia atrás, van a empezar a ver cómo el nervio llega a verse todo aplastado alrededor de cuatro músculos todos engrosados. Y entonces, pues eso ya nos indica que hay neuropatía óptica compresiva y que tendríamos que actuar pues lo más pronto posible para que disminuya la compresión y no vaya a haber pérdida visual definitiva. Así es. Entonces, quiero que estén como ahorita pues atentos. No les he pedido que prendan la cámara, pero pues les puedo empezar a hacer preguntas para que estén aquí pendientes de la clase. Si quieres, continúa. Ok. Bueno, antes de meternos como más a esto, les voy a mencionar los diagnósticos diferenciales, unos de los cuantos, y podemos observar aquí una miositis orbitaria, un pseudotumor orbitario, un linfoma de celulitis, perdón, un linfoma orbitario y una celulitis orbitaria, ¿no? Entonces eso es pues bien, bien importante diferenciarlo, pues acompañado de pues, todo el interrogatorio, ¿no? Y pues bueno, esto es una diapositiva bastante clave que la pongo antes de profundizar un poquito más, que aquí lo importante y lo que me mencionaba la doctora Abril, que es con lo que nos deberíamos de quedar, es cuando está activa y cuando no está inactiva, ¿no? La activa es cuando está en es- está presente la inflamación y la otra es cuando ya también se le llama fibrosa, ¿no? Que ya van a predominar las secuelas estructurales. Entonces, aquí en esta fase activa, el objetivo del tratamiento es disminuir la inflamación mediante esteroides o inmunomoduladores. Y en cambio, cuando hay una enfermedad que ya está inactiva, pues van a predominar estas secuelas, las cuales pues vamos a ver, por ejemplo, ya la proptosis, la diplopia, la retracción palpebral, y pues obviamente el tratamiento sería totalmente diferente. Esto ya sería como quirúrgico y recordar que esto tiene un orden, ¿no? Es importante siempre, siempre hacer una descompresión primero orbitaria, después valorar la cirugía de estrabismo y al último, pues una cirugía palpebral. Bueno, las fases, vamos a repetirlo un poquito. De esto activa, acuérdense que es inflamatoria y la fase inactiva es la fibrosa, ¿no? La activa tiene que estar de 6 a 24 meses aproximadamente, acompañado de edema, dolor, eritema y progresión de esto mismo. Y la fase inactiva o la fibrosa tiene que estar estable, mayor o igual a 6 meses, que ya observemos una fibrosis muscular, las retracciones palpebrales, una diplopia y pues esto es lo importante, ¿no? Aquí solamente la cirugía es indicada en fases inactivas, excepto, como decía la doctora, cuando ya haya una compresión del nervio que pues ya sea algo como urgente, ¿no? Mira, ahí eso de que 6 a 24 meses, que es la fase activa, Ujú, eh, normalmente en la fisiopatología, cuando lo estudien, o se supone ya lo estudiaron, deben de recordar, lo vimos también hace un año, una curva que se llama curva de Rondel. Esa curva nos menciona que la enfermedad siempre se va a autolimitar, siempre. Le den o no tratamiento, siempre va a llegar una fase en donde va a estar muy activo el paciente y después solito va a desinflamar y ya después desinflama y quedan secuelas. Lo importante es que de esa curva o ese pico inflamatorio, pues no llegue a su máximo. Por eso hay que dar tratamiento. Si lo dejamos que evolucione como normalmente evolucionaría esta fisiopatología, el paciente al llegar a las secuelas va a tener todas las secuelas habidas y por haber, entre ellas la retracción, limitación de movimientos, la diplopia, posiblemente ya no vea, ujú. proptosis. Entonces, esa fase inflamatoria se ve entre los primeros 6 a 24 meses. Pero sí se ha visto, más que nada son los primeros 6 meses. Y a partir de los 6 meses se ha visto que empieza como
a desinflamar y ya empiezan las secuelas. Pero aquí nuestro rol como médicos y como oftalmólogos sobre todo es detectar al paciente en las primeras fases activas, en los primeros indicios de actividad para que no avance, porque si lo dejamos avanzar, cada vez existe como toda esta fibrosis que se crea en la órbita, cada vez va a existir más secuelas y cada vez sus músculos se van a engrosar más. Y pues imagínense si fuera su familiar o si ustedes tuvieran esta enfermedad, pues quisieran que no llegaran jamás a eso. Entonces, si se ponen en los zapatos del paciente, pues en cuanto ustedes vean que llega a la consulta con edema, edema palpebral, le hacen, ahorita vamos a ver esto del CAS, cuándo es activo y cuándo no, pero si ustedes ya detectan que es una actividad inflamatoria, pues de inmediato iniciar el tratamiento y no dejarlo ir, para evitar que llegue al mes o a los 2 meses todo inflamado, todo complicado y ya con secuelas que posiblemente pues cada vez van a ser más difíciles de reparar. Algunas sí se logran, otras no. Y pues cada vez tanto lo estético como lo funcional. Entre lo funcional, pues va a quedar la diplopia, va a quedar la baja visual. Entre lo estético, pues la proptosis, la retracción palpebral. Y todo eso, aunque no lo crean, pues sí afecta mucho al paciente de forma psicológica, porque es un paciente que así no estaba. Y que ahora esté así por toda la vida, pues junto con que no vea, pues está peor, les va muy mal, pues. Entonces, ahorita lo importante de esta clase es que detecten de inmediato en cuanto esté activo, si llega un paciente a la consulta con orbitopatía tiroidea, detecten si está en control y no tiene ninguna actividad, pues nada más tratamiento de superficie. Si está en control, pero que de pronto se descontroló y empezó con edema palpebral o en la carúncula o datos de actividad inflamatoria, pues que lo sepan detectar. Y yo creo que está de todo, como oftalmólogos que van a egresar, tienen que saberlo como detectar a tiempo, para que no se les vayan pacientes o se les vaya uno activo y que les regrese más complicado. Entonces, si quieres, por eso les mencionaba a Michelle de esta diapositiva que era de las más importantes, para que no se les olvide y tienen que aprenderse de memoria, pues algunos criterios que deben ir palomeando para ver si está activo o no. Es una listita como de 7 signos y síntomas clínicos que si se lo saben van a saber detectarlo. ¿Está activo o no está activo? Si le doy tratamiento o no le doy tratamiento. ¿Va? Si quieres, continúa. Va. Bueno, voy a mencionar varias clasificaciones en las cuales, como decía la doctora, de que básicamente son 7, de las cuales, pues, por ejemplo, esta de Clinical Activity Score, que es el CAS, cuando está activa, tiene que tener igual o mayor a 3 puntos, ¿no? Que ya sea dolor retroocular, dolor con movimiento de los ojos, eritema palpebral, eritema conjuntival, quemosis, edema palpebral e inflamación de la carúncula, ¿no? Y cuando ya esté inactiva, pues mencionan que es menor a 3 de los síntomas ya mencionados, ¿no? Entonces, pues sí, ahí es donde pues valoraríamos el tratamiento. Existen otras, como por ejemplo esta que es la de Visa. Esta presencia de cada signo o síntoma va a recibir de 1 a 2 puntos según lo que pues indique, ¿no? Por ejemplo, en este igual volvemos a valorar la carúncula, la quemosis, el eritema y pues aquí si se fijan pues tienen varios puntos, ¿no? Menor a 4 puntos va a ser una fase ya fibrosa, o sea, inactiva, y pues el manejo, al contrario, pues ya sería pues ya quirúrgico, ¿no? Arriba de 5 puntos va a ser una fase activa y hay que, pues depender la severidad que la estemos viendo, ¿no? Esta clasificación de severidad se llama de Eugogo. Viene de European Group on Graves Orbitopathy, que es una asociación de la American Thyroid. Y bueno, pues esta que nos va a decir, les puse aquí básicamente cómo viene tal cual la tablita, pero
Cuando es leve, los síntomas son mínimos, ¿no? Moderada, severa, ya vamos a observar la proptosis, la diplopia, la inflamación significativa. Ya cuando hay una amenaza visual, pues obviamente aquí ya estaría involucrada alguna, pues la neuropatía óptica o exposición corneal severa. Entonces, dependiendo de todo esto, es como cómo vamos a tratar al paciente, ¿no? Como decía la doctora, o sea, no, pues también, pues sí, a pesar de que tengamos la proptosis y todo esto, pues va a haber dificultad al cierre palpebral, entonces la córnea pues va a estar involucrada, por eso el eritema, etcétera, etcétera, de todos estos pacientes. Esta clasificación, esta última de Ugogo, nos dice más como severidad, se refiere al riesgo de pérdida visual. Sí, más Ujú, que actividad o inflamación, esta puedes tener alguien inactivo a lo mejor en amenaza visual, pero ya por una fibrosis importante y algo crónico. O sea, esta no te dice como si está activo o inactivo, simplemente te da como riesgo de pérdida visual. ujú, Y en la que sí nos da inflamación o no inflamación es con la de CAS. mm, Entonces, la de CAS es la que más utilizamos en la consulta para detectar si está inflamado o no y es la que se deben de aprender. perfecto. Vamos, continúa. Bueno, aquí pues el tratamiento pues nos vamos a tener que basar en la actividad, en la severidad y en la función visual, ¿no? Puede ser por tratamiento médico, tratamiento de la superficie o incluso quirúrgico. Aquí les puse una tablita, pues que creo que pues es bastante, está muy sencilla pues, pero nos podemos ir como dependiendo cómo vamos a manejar la enfermedad, ¿no? Puede haber una suplementación con selenio, especialmente pues en regiones con déficit y pues la toxina botulínica también puede ayudar a debilitar el elevador del párpado, debilita el músculo recto afectado, pues mejorando el estrabismo restrictivo. Y pues, por ejemplo, en el hipertiroidismo puede ser tratado pues con medicamentos antitiroideos, o sea, primero es el control metabólico, este, ya que pues esto pues nos puede ayudar un poquito más, ¿no? Entonces, enfermedad leve, básicamente observarlo, educación al paciente, cambios del estilo de vida, dejar de fumar principalmente. Uso de gafas, lubricantes, podemos usar ya en enfermedad moderada, ciclosporina, vendaje palpebral nocturno para la exposición, gafas o cámaras humectantes, gafas de prisma o parche ocular selectivo, terapia con corticosteroides orales en dosis moderadas y ya en enfermedades graves, eh, ya terapias con corticoides intravenosos en dosis altas, siempre teniendo en cuenta, pues haciéndole estudios al paciente, pues de perfil de todos lados, ¿no? Entonces, después podemos valorar la descompresión orbitaria quirúrgica, después la del estrabismo y ya después el párpado, ¿no? Existe Ahí, también Michelle. ¿Mande? Sí, si gustas terminar y no le vayas a dar la siguiente. Ok. Ahí te quedas. Bueno, incluso también pues puede hacer radioterapia periocular, que ahorita más adelante les voy a enseñar una fotito y más o menos lo que sucede. Y pues en enfermedad refractaria, pues son inmunomoduladores, pues para apoyarnos un poquito más, ¿no? Ok. Aquí, a ver, alguien que sepa, si no voy a escoger a alguien de la lista. ¿Cuándo se inician los esteroides? Levante la mano o prenda su micrófono y hable. No es cuando estamos en una fase activa, doctora. Ajá. ¿Y cuándo es fase activa? ¿Cuándo tú sabes que es fase activa? Pues bueno, sería basándonos en el CAS Ujú. y ¿Y sería mm, mayor a cuánto? no recuerdo el número, eso sí. Lo acaba de decir Michelle. Mayor a 3, doctora. Ajá. Entonces tenemos 7 puntos. Cada de la lista son siete cositas que vamos a evaluar, cada uno es un punto. Entonces le van a ir dando, ¿tiene dolor ocular? No. ¿Tiene dolor a los movimientos? Sí. Y ya ustedes lo exploran. ¿Tiene edema de la carúncula? Sí.
¿Tiene eritema conjuntival? Sí. Y ahí van haciendo su lista, sí, no, sí, no. Después suman todos los puntos y da más de 3, está activo. Hay que valorar bien esto de los síntomas, porque a veces es un edema de carúncula muy leve y puede ser que se no pase como punto. Entonces, si les da más de 3, está activo y hay que empezar con esteroides. Ahora, si es más de 5, está muy activo y los bolos de esteroides son más agresivos. Ahorita Michelle les va a explicar cómo se va a dar estos bolos y normalmente se dan de forma semanal, pero si es el CAS mayor a 5 es porque de verdad está muy inflamado y pues los bolos hay que ponerlos de 1 gramo diario por 3 días y después ir descendiendo. Si quieres platicarles de eso, ese es Sí. en la fase activa. Es lo único que se puede dar en fase activa, es hasta ahorita lo que nos ayuda. Y si en esas 6 semanas que va a estar el tratamiento con esteroide no hay mejoría, sigue activo, sigue activo, sigue activo, nos podemos ayudar de los biológicos, que eso ya los da el rituximab y todo esto. Ya es mandarlos a terapia con un reumatólogo para que empiece este tipo de tratamientos que se supone se llaman también, los nombran como ahorradores de esteroides. Hay Ujú. pacientes que no les pueden dar esteroides toda la vida o que ya llegaron a su tope dosis máxima. Entonces ahí tenemos que apoyarnos ya de otros medicamentos, sobre todo si no estamos viendo respuesta. Si ya va en la semana 6, bueno, en la semana 3 y no hay mejoría y cada vez va empeorando, pues hay que empezar a apoyarnos de este tipo de tratamiento, que es hasta ahorita lo más nuevo en orbitopatía tiroidea. Ya si Ok. ven que es un paciente que es un CAS de 1, no está activo, pero el paciente va por proptosis, pues eso ya es una secuela que se puede programar, que se puede hacer ya con más tranquilidad sin tanta urgencia de meter los bolos de ya. Ahora, como les dijo Michelle, siempre los bolos se tienen que meter una vez que tengamos perfil infeccioso negativo, es decir, VDRL, VIH, tuberculosis negativo, porque sin uno de estos pueden estar latentes, metemos el esteroide en bolos, bajan las defensas y estas enfermedades se activan. Entonces, siempre perfil infeccioso se pide antes y que nunca se les olvide que si el paciente está con actividad inflamatoria en los ojos es porque está descontrolado metabólicamente. Entonces el manejo siempre va en conjunto con un endocrino. Hay que ver qué está haciendo mal el paciente. Posiblemente el paciente se dejó de tomar el medicamento, la levotiroxina, o se la empezó a tomar en dosis inadecuadas, o empezó a fumar, o algo que también puede descontrolar un poco la tiroides es que esté embarazada el paciente, la paciente, o que pues cambios en el estilo de vida que no debería o que empezaron a pasar y que eso la empezó a descontrolar. Entonces siempre valorar todo eso. Ya extra le podemos dejar lo del selenio, lo del tratamiento para la superficie, pero aquí lo importante es que detecten está activo o no está activo, si sí está, cómo iniciar el manejo y ya las secuelas pues se verá después. Y pues el manejo sistémico, enviar de inmediato por un perfil tiroideo para ver qué tan descontrolado está y con ese perfil que vayan a un endocrino para que les empiece a ajustar su dosis de levotiroxina. Entonces, si quieres, continúa y para que nos platiques lo del esteroide. Ujú. Bueno, pues aquí los esteroides, como decía la doctora, vía intravenosa en casos de neuropatía óptica progresiva u otros signos o síntomas de actividad, vamos a dar metilprednisolona 500 a 1 gramo semanalmente de 6 a 12 semanas, cuando su dosis máxima puede llegar de 6 a 8 gramos, ¿sí? En casos severos, vamos a dar perdón, 1 gramo cada 24 horas por 3 días. Este, Casi todos resuelven en 6 semanas y pues es importante no exceder de 8 gramos acumulados, pues debido al riesgo de eventos adversos, ¿no? Aquí como medicamentos biológicos, bueno, esta es una tablita que incluimos los esteroides, cribado previo, como decía la doctora, hacer todas estas pruebas sí o sí antes de iniciar.
acompañado ya sea de endocrino o del reuma, de todos modos para valorar que sí se haya hecho y ya sea que nosotros lo demos o acompañado de ellos, pues ya tener estas pruebas sí o sí, ¿no? Y súper importante la monitorización, ¿no? Del perfil hepático del primer al segundo mes, después de haber terminado el tratamiento. eh, Podemos dar microfelonato también de 360 miligramos cada 12 horas vía oral o 1 gramo cada 12 horas vía oral cada 24, perdón, cada 12 horas por 24 semanas. 2 dosis de 1 gramo repartidos en 14 días también es otra opción, pero ya del rituximab, ¿no? Existe otro que es el tocilizumab, que son 8 miligramos por kilo mensuales, o sea, van a ser 4 meses, van a ser intravenosos o 162 miligramos semanales y ya después quincenales, ¿no? Igual, Ujú. monitorear todos los perfiles y que es como el top o el más novedoso, el último que se ha mencionado en muchos artículos, de hecho ahorita es como, pues básicamente casi en todos aparecía, cada 3 semanas vamos a dar 20 miligramos por kilo la primera dosis y posteriormente 10 miligramos por kilo, hasta llegar a un total de 8. La verdad que estos nosotros no los indicamos, o sea, los únicos que sí vamos a dar nosotros en la receta al paciente, incluso nosotros en nuestra propia clínica y si llegara alguien a GAU activo, puede subir a quirófano o ahí enfermería para que le pasen el bolo. Eso sí, solo el esteroide. Los otros medicamentos les decía que normalmente los administra reumatología y son medicamentos bastante caros. Ujú. Entonces, si el paciente los puede comprar, pues adelante. Si no, este tratamiento normalmente sí lo tienen en algunos IMSS o ISSSTE. Si el paciente cuenta con IMSS o ISSSTE, pues hacer la referencia con la finalidad de que el servicio de reumatología apoye con estos medicamentos, porque si no son baratos y pues sí a veces sí son por meses lo que hay que estar aplicando. Y pues aquí no se estresen, las dosis no se las deben de saber, la única que sí deben de saber es la de los esteroides. Entonces, dejamos normalmente dexametasona, metilprednisolona y la dejamos, es metil. La que dejamos, la dejamos en dosis si no es tan grave, si es un CAS de 3 4, la dosis de 500 cada semana. Por ejemplo, hoy martes, hoy es miércoles, hoy miércoles empieza. Y el siguiente miércoles otra vez, y el siguiente miércoles otra vez. Antes de cada dosis, tienen que checarle al paciente otra vez absolutamente todo. Agudeza visual, cómo va la proptosis, cómo van los movimientos, cómo va el Ishihara, cómo está la superficie ocular. Hay que dilatarlo, ver el Brally, revisar el fondo de ojo, ver el nervio óptico, que no tenga edema, que no esté el disco óptico edematoso, borramiento del disco. Todo, absolutamente todo se vuelve a valorar. Y ya que tomamos fotos, también siempre hay que tomar fotos del paciente de frente y y de movimientos oculares para ver la limitación si va a ir mejorando. Y ya después se le da el bolo. Se cita a la semana, se le da su receta al paciente para que llegue con el medicamento y de nuevo le vuelven a dar el bolo, obviamente después de su cita completa y a la siguiente semana otra vez y así hasta que pasen 6 semanas. Ya posterior de esas 6 semanas, vamos a disminuir la dosis en vez de 500, vamos a poner la mitad, 250 por otras 6 semanas. Y ya que terminen esas 12 semanas de tratamiento, ya podemos pasarlo a vía oral y ya lo podemos ir disminuyendo cada semana. La dosis vía oral se la dejan por kilo por peso y por ejemplo, si pesa 60 kilos, le dejan 60 miligramos por kilo de peso y ya después van disminuyéndola y después a la semana le pueden dejar 30 o 25 si la tableta se les hace más cómoda de dejar 25, ya después le dejan 15 o 20 y ya después le van bajando así cada semana hasta que ya vaya disminuyendo. Algunos médicos dejan como una dosis mínima de esteroide como por un largo tiempo.
a veces 6 meses, para no suspenderlo y que no se vaya a activar. Pero pues lo Mm. ideal es que se quede sin esteroide. O sea, que a lo mejor solo selenio y sus vitaminas, su levotiroxina. Y si Y, fuera la de que está muy, muy, muy activa, empezamos hoy miércoles 1 gramo, un bolo. Mañana hay que citarlo y otra vez otro gramo, un bolo en 40 minutos. Y el viernes otro bolo. Y ya de ahí se cita al siguiente viernes para empezar los 500 de forma semanal por 6 semanas. Y ya se siguen con el esquema que ya habíamos platicado para un CAS de 3-4. Pero si está así muy, muy activo, se empieza a 3 gramos, 1 gramo de forma diaria por 3 días. Y ya después le van disminuyendo. Y si en su cuarta cita, por ejemplo, siguen viendo que el paciente cada vez va empeorando, pues hay que mandarlo con reuma. Y estudios que hay que seguir tomando en estos, pues si le están dando esteroides, a veces hay que tomar perfil. eh, perfil hepático, ajá, porque a veces empiezan a alterar las enzimas hepáticas, ¿qué son cómo se llaman? Las marcadores hepáticos. Se empiezan a alterar. ¿Y qué más se toma? Este, para, por ejemplo, los campos visuales también pueden ir mejorando. Entonces pueden, a lo mejor esos no cada mes, pero sí cada 3 meses ir checando o al inicio del tratamiento y al final. Con los campos visuales se puede detectar como la mejoría del campo visual, si había neuropatía óptica compresiva. Pueden pedir otra TAC al final del tratamiento como para ver si hubo disminución del engrosamiento muscular. La proptosis también irla midiendo con cada cita para ver que mejore la proyección ocular. Y, ajá, también eso, si es, esto hay que valorarlo junto con un internista. Aquí mencionaron, Vero menciona lo del control glucémico. Está muy controversial tener, imagínense, un paciente que necesita bolos, imagínense, de 1 gramo y que es diabético mal controlado. Entonces, siempre hay esa discusión. Está esta discusión de que si es diabético y también está la discusión cuando le sale, por ejemplo, tuberculosis. ¿Qué hacen? ¿Les ponen o no el bolo? No, Hay que valorar, o sea, qué tan grave está, porque si sí está muy grave y que si ustedes no les ponen nada y el paciente, pues, ¿qué le va a pasar? Pues pérdida visual. Es lo más grave de esta enfermedad, que se comprime el nervio al 100%, que el paciente tenga dolor y que termine, pues, el ojo eh, totalmente dañado, la visión sobre todo. Entonces, si el paciente es diabético y está en mal control, ahí valorar casi como de urgencia con un médico internista o un endocrino para que nos autorice que se le pueda pasar el bolo y que también nos ayude con insulina de acción rápida o de acción intermedia si es necesario, lo que sea necesario para que en esas semanas esté el paciente con un mejor control. Porque sí, recuerden que los esteroides van a descontrolar tanto la glucosa como la presión. Entonces, esos pacientes siempre hay que, pues, valorar qué tan urgente es. Me han tocado pacientes que tienen diabetes y así se les pasa y se mandan después, bueno, de inmediato con un internista para que les empiecen a ajustar su dosis de insulina. O si no usaba insulina, al menos esas semanas estarlo usando por un tiempo hasta que termine su tratamiento. ¿Va? Entonces, ¿tienen alguna duda? Porque todavía falta. Si quieres, continúa. ok. Bueno, como les había mencionado, la radioterapia orbitaria fraccionada, esta pues va a ser acelera electrones de altas energías mediante microondas y va a pasar por un sistema de colimadores. Si se fijan aquí en la foto, estos van a moldear el haz y lo dirigen directamente al tejido. Los monocitos aquí van a jugar un papel importante, en la presentación de antígeno, perdón. Esto, pues bueno, es usado en la terapia activa y pues hay que estar pendientes porque pues podemos llegar a provocar alguna retinopatía isquémica.
Bueno, La el verdad es tratamiento, que ya casi no se usa. Ya de ajá, hecho yo nunca lo he visto que lo apliquen y cuando lo tenían sí causaba como que salían con catarata o con daño en la piel por la radiación, entonces ya casi casi que está descontinuado. ok. Ujú, continúa. Bueno, como les había mencionado, de tratamiento quirúrgico, hacerlo tal cual en este orden, ¿no? Eh, Esta vez pues va a ser ya en fase inactiva y pues debe de seguir esta secuencia que va a ser una descompresión orbitaria por primera vez, cirugía de estrabismo, cirugía palpebral, o sea, por la retracción. Incluso podemos llegar ya a cosas ya más estéticas como una blefaroplastia, lipectomía periorbitaria, solamente en fase inactiva, ¿va? Entonces, bueno, aquí como descompresión orbitaria podemos hacerlo de grasa, básicamente. Esta es por vía transcutánea, transconjuntival, y pues lo que vamos a hacer es resecar la grasa intra o extraconal. Se puede hacer una disección del músculo orbicular y del septum para acceder a las almohadillas de estas grasas y se resecan con el cauterio y pues cortándolo también, ¿no? También existe la descompresión orbitaria, que pues bueno, esto va a consistir en aumentar el volumen de la órbita mediante la resección ósea. Este, Cada pared removida va a reducir aproximadamente de 2 a 3 milímetros de proptosis, ¿no? Entonces, pues tener en claro y explicarle al paciente, pues si tiene una proptosis bastante pronunciada, pues que no espere que va a quedar como cuando no tenía esto, ¿no? Se puede, ¿cómo se dice? Hacer la descompresión de la pared lateral. Esto se hace por un abordaje por cantotomía lateral. Y les puse aquí unos videitos, pero también, también se puede hacer la pared medial y el piso orbitario, ¿no? Entonces, les voy a poner aquí un video en el cual, pues son unos ejemplos de cómo se... This is Dr. Taban. I'm an oculoplastic surgeon. I'll discuss orbital decompression surgery for bulgy eyes. Animation video shows safe walls of the orbit or eye socket involved in orbital decompression surgery, namely medial. Sí, como les dijo Michelle, hay varias descompresiones orbitarias. Se puede hacer lo más común es que se haga pared lateral y pared medial. Eso se llama descompresión orbitaria balanceada y es la que menos secuela deja porque a veces antes se hacía mucho el piso y se iba el ojo en oftalmo, salía el paciente con diplopia. Sí era la más rápida y la más fácil, pero dejaba muchas secuelas. Actualmente se fresa la pared lateral, se fractura la pared medial también y ya le da expansión a la órbita hacia las celdillas etmoidales y hacia la fosa temporal. Entonces esa se llama balanceada cuando hacen de forma bilateral, tanto pared medial como pared lateral, o sea, cuatro paredes y, y dos paredes de cada órbita. Eso es descompresión orbitaria balanceada y es la que se recomienda actualmente. Y que sepan, todas estas cirugías de secuelas solo se pueden hacer en pacientes inactivos, es decir, que tengan 6 meses con un perfil tiroideo normal. Si recientemente tuvo un cambio en su levotiroxina o en su tratamiento, no se puede hasta que no tenga de forma continua levotiroxina estable y perfil estable. Ya ahí sí ya se considera inactivo y sin ningún problema pues se pueden meter a operar cualquier cirugía incluso. ¿No? Ok. Y pues también a la hora de hacer esta descompresión orbitaria, también podemos de una vez quitar las almohadillas de la grasa, ¿no? Entonces, aquí es otro videito. Este, este, lo voy a poner un poquito más rápido.
This is Dr. Taban. I'm an oculoplastic surgeon. I'll discuss. Ay, no, sorry. Y pues ahí al lado van a aparecer las tomografías de qué es lo que vamos a estar quitando, ¿no? Ahí sería la parte del piso, pero pues como dice la doctora, ¿no? Ya es lo que menos usamos. Y si en una tomografía vemos mucha grasa y casi nada de, o sea, si al quitar grasa nosotros vamos a dar una gran mejoría de esa proyección ocular, pues quitamos solo grasa. Pero hay pacientes que no tienen exceso de grasa, solo tienen exceso de músculo. Ujú. Entonces, en esos casos de exceso de músculo, pues nos vamos por una descompresión ósea como lo que están viendo ahorita. Entonces, dependiendo si es mucha la grasa, y se pueden combinar también, si tiene mucho músculo y mucha grasa, pues se hace la descompresión ósea y también la grasa. Pero sí, esto mucho depende de la tomografía. Así ¿Y es. quieres continuar? Ujú. Y pues bueno, ya después sería la cirugía de estrabismo. Como les había mencionado, pues vamos a hacer una resección del músculo extraocular fibrosado. Como ya les había dicho también, que el recto inferior es el más comprometido o incluso el recto medial, ¿no? Y pues va a consistir en desinsertar el músculo afectado, volverlo a insertar lo más posterior para disminuir la restricción y pues tratar de alinear los ojos. Esa te la puedes saltar, realmente es tratamiento de estrabismo y no creo que les pregunten esto porque ya es más como secuela, no es nada más que sepan lo que les mencionaste, el orden. Ujú. Y ya que al final lo de párpados para mejorar la estética. Así es. Doctora, una pregunta. Sí. ¿Y ahí se entra en conjunto con estrabología o se deriva? Yo los derivo, pero sí hay, porque realmente, pues a menos que el médico, el oculoplástico sepa de estrabismo, pues se puede meter en conjunto, pero si yo voy a una cirugía de estas, pues realmente quien lo va a hacer todo es el de estrabismo. Y ahí pues es meramente puro cirugía de músculo. No es como que vaya a entrar en el mismo procedimiento a quitar grasa. Lo ideal es hacer primero uno y después el otro, porque siempre que quiten grasa o músculo pueden alterar el equilibrio de los músculos y que salga con diplopia. Entonces ya hasta que quiten grasa y descompriman la órbita, ahora sí ya que pasen meses Se donde vean si estabilice. hubo, ajá, se estabilice, vean si sí hubo diplopia y ahora sí se manda estrabismo. Gracias. No por nada. Y pues Doctora, bueno, ¿puedo hacer un ya. comentario? Justo Sí, una vez vi una paciente más bien en Guatemala, que fue un caso muy curioso porque traía una orbitopatía activa y tenía estrabismo, pero curiosamente ya la habían operado desde pequeña de estrabismo. O sea, parece que el estrabismo había sido desde chiquita y después genera la orbitopatía. Entonces, había un punto donde no se sabía bien si el estrabismo era un estrabismo tiroideo secundario ajá, a la o tiroides. si había simplemente no se había corregido bien o si se sobrecorrigió. Entonces fue un caso que lo pasé pues, incluso a varios doctores y pues recurrió a pedir de que 1000 estudios, que claramente Ujú. en Guatemala no pudieron realizarlos, pero se pueden como juntar estas dos patologías y sí hay que analizarlo bien. Sí, de hecho, algo así puede pasar también con la proptosis. Si el paciente es muy miope y si no preguntan o si no piden fotos de cómo está el paciente antes, también se pueden quedar ustedes con que el paciente está con mucha proptosis.
y resulta que no, que así era el paciente, ¿no? Entonces, si es así que está activo, pues primero lo primero, la actividad está activo y hay que darle esteroides. Ya pasaron 6 meses, ya está inactivo, ya está estable y el paciente queda con limitación de movimientos y esa diplopia. Y si sea crónico o sea ahora por la tiroides, pues ahí se puede enviar ya estrabismo para ver si le pueden ayudar. Si ya no se puede ayudar porque les dicen, no, pues es que esto ya es crónico, ya fue de infancia y ya no se le puede hacer nada, pues ya. Pero sí se puede todavía, si hay oportunidad de ayudar al paciente, pues nada más una vez que esté inactivo, como Sí, en ese caso. justo se le dio tratamiento, se le pidieron muchas fotos de pequeña, Ujú. de preferencia antes y después de la cirugía, y se le pidieron estudios de imagen que pues ya no tuvimos oportunidad de ver. Pues, Ah, sí, sí, pero sí pasa. Y también hay mucho riesgo, mucha lagoftalmos entre las cirugías de urgencia, aparte de la descompresión de urgencia, porque esa también la pueden meter a alguien súper activo y que le pasen los 3 bolos y la siguiente semana ya se esté operando, también puede pasar. Esto solo en pacientes que estén con neuropatía óptica compresiva, así de urgencia. Ahí sí hay que operar de ya. Y es la única que pueden pasarle el perfil tiroideo alterado y que vaya a quirófano. Es la única, solo para pues salvar el nervio. Y ya la última opción, pues es esto de la retracción palpebral, que también es estético. Se ponen espaciadores entre el tarso y el aponeurosis para alargar el párpado. Entonces, esa ahorita la vamos a ver. Ya estamos Y casi en bueno, tiempo. pues, aquí de retracción palpebral, obviamente recordar también cuando no es quirúrgico, pues usar bastante lubricante. Podemos usar también toxina botulínica en el músculo de Müller y a veces, bueno, en ciertos casos mencionaba también que inyecciones de esteroides subconjuntivales en ciertos solamente casos, ¿no? Entonces aquí lo importante es hacer una resección este, del elevador, puede ser también resección del músculo de Müller, espaciadores palpebrales, o sea, como con injertos y una blefarotomía superior. Este, pues para lograr que, o sea, que cierre el párpado y pues reducir la exposición corneal, ¿no? Ahí les va un videito de Justo, bueno, antes de todo esto, igual les mando las diapos, pero hay un canal de YouTube literal dedicado a esta enfermedad. Son ingleses y pues son bastantes así, como miles de casos, de cómo, o sea, tanto de éxito de ciertas cirugías, tratamientos, etcétera, y está padre por si quieren entrar. In thyroid eye disease, the muscle within the eyelid retracts, exposing more white above and below the colored part of the eye. There are several types of upper lid lowering procedures. In the most severe cases, this involves making an incision through the skin to expose the muscle that lifts the eyelid. This is then released until the lid is lowered sufficiently. For lower lid surgery, an incision is made on the inside of the lid. The scarred muscles are identified and separated. A graft is sewn into the gap, and the lid is supported by tightening the outer corner. These steps combine to raise the lower lid into a more normal position. Y pues bueno, este, In thyroid, bueno, y como conclusión, y esto pues básicamente si le quieren tomar foto, eh, siento que es como lo más importante de lo que hemos hablado, pues es diferenciar si la enfermedad está activa o inactiva, ¿no? En la fase activa, pues el objetivo es el tratamiento, es disminuir la inflamación mediante esteroides o inmunomoduladores, y pues cuando está inactiva van a predominar las secuelas, pues como las que ya habíamos mencionado, y pues ya hablar de algún tema quirúrgico, ¿no?
Solo para comentar, yo tuve una paciente en Vallarta, doctora, la cual ya había sido eh, operada en Canadá, le habían hecho una descompresión orbitaria y pues ella llegó así de que no, pues ya súper operadísima, todavía tenía una proptosis bastante pronunciada. No sabía si tenía problemas de tiroides o no, estaba súper desinformada, ¿no? Entonces, bueno, fumaba también, entonces, pues llegó con un ojo más afuera que los demás, con más proptosis que el otro, y pues me llamó bastante la atención porque decían que pues no estaba así previamente, ¿no? Entonces les pedí fotos y así, y justamente, o sea, por ejemplo, tenía como, no sé, tenía 3 meses en Puerto Vallarta y previo a llegar a Puerto Vallarta, sí había una gran diferencia entre ese ojo a cómo estaba muchísimo más protuido al día que yo la vi, ¿no? O sea, en 3 meses fue como la gran diferencia. Entonces, por ejemplo, ahí ya cuando se hizo la descompresión y todo eso, pues se supone que tendría que quedar lo más parejo, ¿no? Este, pero, por ejemplo, en su caso, pues yo pues nomás le dije de que pues un ataque de órbita y ya se iba a regresar, entonces le dije pues que le den seguimiento allá y pues se vuelvan a revisar estudios, etcétera. Por ejemplo, ahí pudiera ser que la paciente volviera a estar como en una enfermedad activa y volverse como a crear, no sé, esta inflamación de nuevo Sí, sí o... pasa. Sí, sí es normal y es muy común. Eh, yo operé un paciente de descompresión orbitaria en el mes de diciembre Ujú, y para enero empezó a inflamarse. O sea, se empezó, le pedí luego perfil tiroideo y el perfil alterado. Y él empezó a notar de que ya estaban los ojos en su posición, ya estaban súper metidos, el paciente estaba súper contento y de repente empieza a notar otra vez como que esa proptosis, como si empezara otra vez a salirse los ojos y ujú. los párpados otra vez con retracción por la misma proptosis. Entonces empezó a asustar, dijo, pero pues ya estaba desinflamado, ya estaban los ojos en su lugar, la posición de los párpados ya me encantaba y me empezó a mandar fotos porque el paciente es de Colima. Ya me empieza a mandar fotos y otra vez los párpados hinchados, rojos, con dolor, el paciente otra vez con proptosis y ya pues se toma el perfil y luego ya el perfil todo alterado. Ahí lo que hicimos fue mandarlo de inmediato a endocrino y endocrino inició el tratamiento. No sé si le dejó bolos o no, pero en cuanto hubo el control sistémico, pues ya otra vez los ojos se metieron, ¿no? O sea, como que esa inflamación solo fue inflamación, edema, se desinflamó y todo mejoró. Pero si dejamos esa inflamación que evolucione, pues ¿qué va a pasar? Esa grasa va a crecer y ya la descompresión ya no va a haber como mucho que hacer por él porque pues ya le quitamos órbita, a lo mejor volverle a quitar grasa, lo que pudiera ayudarles, pero sí como que si lo dejamos evolucionar, pues se va otra vez a quedar igual, de nada va a servir la cirugía. Entonces, como en ese caso sí puede volver a haber inflamación a pesar de una descompresión y otra vez proptosis, porque la grasa crece, igual los músculos. Y otra cosa también, digo, en ciertas cosas que leí, tenía, pues que venía mucho acompañado de situaciones neurológicas y ella justo fue previamente al neurólogo porque pues como que a la marcha ahí medio le estaba fallando, estaba a veces como medio desorientada, o sea, como por segundos y volvía en sí, y pues por una diplopia, ¿no? Más que nada Ujú, era horizontal, creo que era la que tenía. Y pues básicamente ahí pues ya me estaba cantando todo, ¿no? Pero pues ujú. pues digo, estudios generales, digo, si pudiera haberle dado como seguimiento hubiera estado interesante, pero pues no, ya se iba a Ya no dejar. la viste, ajá. Sí, sí puede pasar. Les iba a decir de otra cirugía de urgencia, esté activa o no esté activa, aparte de la descompresión, es hacerle una tarsorrafia. Hay veces que tiene la córnea tan expuesta a riesgo de perforarse, ya ulcerada, horrible, y Ujú. pues hay que hacer una tarsorrafia de esas que se abren y se cierran para estar poniendo gotas para el tratamiento de la úlcera, pero sí en ocasiones hay que hacerla de urgencia por el riesgo de la exposición. Entonces es otra de las cirugías que también se pueden hacer como ahí en la consulta. Doctora, ¿y antes de la Incluso, tarsorrafia no podría ser un colgajo o ya directo mejor a la tarsorrafia?
Pues hay que valorarlo, o sea, si el colgajo, pues eso ya también hay que tratarlo junto con córnea, con el servicio de córnea. Em, si no está infectado, pues podría ser el colgajo, pero hay que valorar riesgo porque también a veces las tarsorrafias, y hay tanta retracción palpebral y tanta proptosis que la tarsorrafia se nos abre a cada rato. Bien. Entonces, si es eso, si eso pasa y los párpados definitivamente no cierran, pues un colgajo para de cualquier forma ayudar al paciente para que no se vaya a perforar. Doctora, yo ¿No? te pregunto, en esos pacientes como el que mencionó Michelle y que usted ha Ujú. tenido, ¿no valdría la pena también buscarle un descontrol poquito más arriba en la cabecita, como dice, o sea, que es dependiente de la pituitaria o así? O sea, si a pesar de que se dé el tratamiento correcto para el descontrol tiroideo y así, pero hay estas fluctuaciones, ¿no podría ser como buscarle si hay algo más central? ¿Neurológico? Ajá, más central. Sí, sí se puede, se manda pues endocrino y ya si endocrino detecta que no es algo tanto hormonal, sino ya más central, pues control con neurología incluso. Pero sí se va viendo o incluso pues puede detectarse otra cosa, ¿no? Que tenga un Sí. tumor o algo extra en la cabeza que esté haciendo este descontrol, porque sí, sí puede pasar, como Ya, dices. gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? Doctora, ¿usted suele agregar algún hipotensor a este tipo de pacientes? Sí, sí, porque también eso, cuando toman el apio, ya ven que el Bral y todo esto, si está alterado, definitivamente hay que ponerle al menos un timolol y en las citas subsecuentes son pacientes que van a estar viendo cada semana en un inicio. Entonces, cada semana otra vez la pío, si el puro timolol no le ayudó, o empiezan con un análogo. Si el análogo no ayudó, pues ya le ponen el análogo más el timolol. Y si van viendo que va mejorando, pues ya con eso lo pueden seguir. Si no, incluso hasta llegar a un triple esquema. Sí, sí hay que Aún, ponérselo. E incluso ya cuando se desinflaman, la presión solita mejora. Les va bien también con eso porque la misma inflamación y tanto edema en la órbita empujan el ojo hacia adelante y genera pues más presión, pero eso va mejorando conforme desinflaman. pero sería como poquito, o sea, pues no en vano, pues, porque, o sea, si queremos, por ejemplo, bajar la presión, pero lo que está causando la presión es toda esta inflamación que trae, aún así pudiera funcionar. Sí, sí, sí ayuda porque si dejamos esa presión elevada también el paciente empieza Ujú. con dolor ocular, entonces disminuir la presión intraocular junto con el edema de la órbita nos va a ayudar pues de todos lados, ayudar a bajar esas presiones, que el Ujú. paciente no esté con dolor. Si está ahí con una úlcera a punto de perforarse, pues incluso que no se perfore y empezar con tratamientos de superficie, mucho gel, cámara húmeda todas las noches, tratamiento con gotas, gel lubricante, pues todo lo que le podamos ayudar al paciente para la superficie. Antiinflamatorio también en gota. Pero si no le van a dejar nada más porque ya me tocó, creo que me llegó un paciente a Gau, no sé dónde vieron y que llegó con prednisona vía oral en tableta. Pues eso no les va a hacer nada. O sea, la verdad que a menos que ya hayan terminado su esquema. Pero si está activo, váyanse directo a bolos. Va. ¿No? Y pues bueno, ahí les dejo unas fotitos que se me hicieron padres de un artículo. Pues también igual no discriminar, pues no sé, que sospechemos alguna parálisis o algo por el estilo. Siempre pues observar la posición de la cabeza, este, que pues darnos pues ahí una red flag de que pues vamos hablando de otros temas que están relacionados a este tema, ¿no? Este es otro que es una quimosis marcada, que esta va a sobrepasar el borde palpebral en la región temporal y pues es una orbitopatía activa en paciente igual con vitíligo y neuropatía óptica asociada. Y otra fotito que vi, ya nomás estos, es pues para que, digo, solamente tengamos como
más imágenes y todo eso. Digo, es muy franca, yo siento como por lo que dicen de la mirada asustada y así, pero pues igual nos podemos o lo podemos dejar ir por otras, o sea, porque semejan otra situación, ¿no? Entonces, pues sí, eso es todo de mi parte y pues muchas gracias por escucharme. Claro. Bueno, si tienen alguna duda, me la pueden enviar por WhatsApp para que ya vayan a descansar. Gracias, doctora. Gracias. Gracias. Gracias, Nos Mitch. vemos. Ah, Gracias, Felicidades. Mitch. Gracias, gracias, doctora. doctora. Gracias, buenas Gracias, noches. buenas noches.